postrarme ante ti, Jesús, y en silencio. Esta carta, como tal, primera de Pedro, y si quieren la pueden ir buscando ahí en sus Biblias, tiene una característica especial. Y es que está escrita no con la lógica que uno siempre está acostumbrado a ver en algunas de las cartas o en la mayoría de las cartas, ¿cierto? Como una lógica que va como en línea recta de A hasta B. Mencionan algo aquí y se van derechito. Mencionan otra cosa, de A hasta B, lineal. Primera de Pedro como tal no tiene esa misma lógica. Primera de Pedro toma una idea y la va tratando a través de todo el libro, a través de toda la carta, a través de toda la epístola. Entonces son 5 capítulos y 5 capítulos en que siempre está mostrando las mismas ideas principales. Las va tocando, las deja, vuelve y las toca, la deja, vuelve y así. Entonces, pienso que y algunos dicen que por lo menos hay 3 ideas principales que se trabajan de manera entretejida en la carta, de manera transversal en la carta, ¿cierto? 3 ideas principales, y las ideas son la salvación, el sufrimiento y la esperanza. Salvación, sufrimiento y esperanza. Lo que asombra de la carta es que precisamente quien escribe era un simple pescador, alguien del vulgo. No sé si hay alguien aquí que tiene ese trasfondo, no lo sé. Prácticamente un 0 a la izquierda. Y ahora tiene esta carta escrita en un griego catalogado como de los mejores griegos del Nuevo Testamento. Un indocto, alguien que no fue enseñado, ¿cierto? Tiene unas expresiones muy claras de lo que él quería decir. Entonces, algunos críticos han dicho que el autor no podría ser Pedro, alguien que era conocido más por su temperamento poco racional, 0 habilidad en la escritura, criado para trabajos físicos, educado en la universidad de la vida, dispuesto a responder sin mucha conciencia de lo que podría suceder después, y ahora con este escrito de tanto nivel. No puede ser Pedro, dicen algunos críticos. Creo que podemos estar de acuerdo con ellos. Pedro solo fue un instrumento, porque el verdadero autor es Dios. Y esta es su palabra inerrante para usted. Para usted. Primera de Pedro es una palabra para usted, la palabra de Dios para usted. Es para mí, es para cualquiera, quiera lo creer o no, pero es la palabra de Dios y no solamente de un pescador. Independiente de las capacidades o posibilidades naturales, Dios puede usar a cualquier persona. Me refiero a mí, me refiero a usted, un instrumento útil en las manos del Señor. Si Dios hizo que esta persona, este pescador, llegara a ser uno de los 12 apóstoles, ¿cierto? De entre los cientos de discípulos que él tuvo, porque ustedes saben que en últimas él se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces podemos decir que eran cientos de discípulos los que el Señor Jesús tuvo ahí, pero lo eligió a él, ¿cierto? Entonces me atrevo a decir que cualquiera de nosotros puede ser usado en las manos del Señor. Amén. Pedro, elegido no por su impresionante hoja de vida, su capacidad intelectual o personalidad atrayente, carismática, qué sé yo. No, única y exclusivamente elegido por gracia, por la fe solamente, en Cristo solamente, para la gloria de Dios únicamente. Pedro, el elegido por Dios, elegido por el mismo creador del universo como su hijo y salvo por la eternidad. Calcule eso, eternidad. No cabe en nuestra mente. ¿Usted es elegido? ¿Es usted una persona elegida? Con todo lo que implica ser elegido, ¿no?
¿Podría usted decir sin titubear la frase Pedro elegido por Dios, pero moviendo a Pedro y colocando su nombre ahí en esa frase? Carlos, el elegido por Dios. Tremendo, tremendo ese pensamiento. Yo sé que en últimas es fácil decirlo, Carlos, el elegido por Dios. Repetir la frase es fácil, pero la idea es que en su corazón, amados, en su corazón usted sepa que es elegido, elegida, y que por eso lo pueda repetir. Es que es muy importante, es crucial saber que somos salvos. De hecho, cuando comienza la carta, esta carta de Primera de Pedro, él saluda y de inmediato nos lleva a pensar en la elección. Miren esto, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Están ahí? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Eres un elegido? Si lo eres, entonces eres obediente a su palabra en Cristo Jesús tu Salvador, y por la fe que Él mismo te dio. Por esa fe te arrepentiste y te arrepientes incluso hoy de tus pecados, apartándote de ellos, viviendo en santidad por el poder que solo el Espíritu Santo puede dar. Si eres un elegido, entonces eres salvo, y que la gracia y la paz de Dios te sean multiplicadas en tu vida. Sí. Que haya paz y gracia en tu vida, mi hermano y mi hermana, aún en medio del sufrimiento. Y sé que el domingo pasado tocaron este punto, precisamente el sufrimiento, entonces permítame retomar desde ahí nuestro tema de hoy. Marta Sepúlveda, ustedes saben quién es, 51 años, la ya famosa colombiana enferma de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que se encuentra a la espera de que le aprueben la eutanasia nuevamente, ¿cierto? Porque hasta ahora pues se la negaron. Es famosa, y es famosa no solo por eso, sino porque incluso en su discurso confiesa creer en Dios. Pero dice, y esto es muy importante, y cito, el Dios que yo creo no me quiere ver sufrir a mí, y yo creo que a nadie. ¿Qué padre quiere ver sufrir a sus hijos? ¿Han escuchado esa frase? ¿La escucharon de ella? ¿No los hizo pensar? ¿No los hizo traer eso a la palabra? Se entiende por esta frase que ella se ve como que es hija de Dios, ¿cierto? Ella se autové como una hija de Dios, y ella más adelante en su entrevista repite que el sufrimiento no puede ser la voluntad de Dios, dice ella. Y entonces, con respecto a nuestro tema, me parece crucial primero entender si soy o no un hijo, una hija de Dios. Eso es lo primero que nosotros deberíamos tener claro. Como dice Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Eso es 2 Corintios 13:5. Eso es lo primero. Y segundo, me parece importante entender con claridad si en verdad Dios nos permitiría vivir el sufrimiento. Estamos, ustedes saben, en un mundo habitado por seres pecadores.
y que tienen poder para pecar desde la más temprana edad. Y entonces, como consecuencia natural, por haber desobedecido al Señor desde el jardín del Edén, el sufrimiento es una consecuencia natural del pecado y hace parte de la vida de todo ser humano, de la raza humana. Job dice en el capítulo 5, versículo 7, Job dice: pero el hombre nace para el sufrimiento, así como las chispas vuelan hacia arriba. ¿Sabía usted eso? El sufrimiento es nuestra compañera, el compañero del ser humano, el sufrimiento. Y he estado en esa discusión con personas que critican a Dios. Dicen, si Él es bueno, ¿por qué permite, cierto, que yo o tal persona sufra? Pero la verdad es que esa persona que critica tanto a Dios ama la maldad, ama su maldad y la prefiere a lo bueno. Porque como ya nos recordó el hermano Fernando hace 15 días, si no estoy mal, estamos muertos espiritualmente, nacemos así en delitos y pecados. Y entonces estas personas se justifican y no pueden ver a un Dios santísimo, perfecto, y que está al control de todo, y que en su soberanía incluso usa el dolor y el sufrimiento con propósito. Lo usa para atraer a sus escogidos a sí mismo, lo usa para perfeccionarlos en el camino. La verdad es que sí, Dios sí nos permite el sufrimiento, e incluso sí, Dios trae el sufrimiento a nuestras vidas, amados hermanos. Lo trae, por duro que suene. Solo que en nosotros, sus hijos, en sus escogidos, el sufrimiento no es en vano, no es en balde. Nuestra santificación está de por medio, su gloria está de por medio. Él se glorifica en el sufrimiento incluso, en nuestro sufrimiento. Y la idea es que dejemos de estar enamorados del mundo y de la carne, satisfaciéndonos, deleitándonos, y Él usa sufrimiento para apartarnos. Examinémonos a la luz de la Escritura, ¿cierto? Examinemos nuestra obediencia y los frutos que estamos dando. Cerciorémonos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Dios trae el sufrimiento aunque no lo entendamos. Dígaselo a Job. Dígaselo a Job, ¿cierto? Dios trae el sufrimiento y lo utiliza para glorificar su nombre a través de nuestras vidas. Pregúnteselo al Señor Jesús, que murió en la cruz por ti y por mí, varón de dolores y experimentado en quebrantos, el Señor Jesús. Entonces, en nuestro caso, el sufrimiento conlleva la santificación, y si como Job nos dice, todos vamos a sufrir por el mero hecho de ser humanos, entonces es mejor sufrir con propósito y para el bien eterno de nuestras almas que sufrir de balde y en vano, para nada. Aunque les confieso que estoy muy persuadido de que ni usted ni yo, hermanos, hemos sufrido como probablemente merezcamos. No hemos sufrido lo que merecemos. Lo que merecemos no lo vivimos. Pero lo que vivimos podemos verlo en una nueva perspectiva, en la perspectiva del Dios soberano, del Dios que es bueno y del Dios que es misericordioso. Amén. Si eres elegido, entonces la humildad y la sumisión en Cristo están ahí en tu ADN espiritual.
Y yo sé que humildad y sumisión suena a debilidad, pero lejos de ser debilidad y de falta de poder, tu sumisión es en Cristo, en Cristo. No eres un problemático, no eres un rebelde, no eres alguien con ínfulas de superioridad como los testigos de Jehová que les cuesta someterse a las autoridades. ¿Sabían eso? Dios te da el poder de someterte, de ser sumiso, de ser humilde, a la par que le adoras en esa vida de obediencia. Dios te da el poder. Fuimos llamados a vivir una vida santa en medio de una sociedad impía. De hecho, ese llamado, esa forma en que el Señor nos ha llamado, también la usa Él como testimonio, como una especie de evangelización, ¿cierto? Tal como lo que dicen de la unidad de la iglesia, eso evangeliza sin siquiera usar una palabra. Y entonces por eso es que se nos pide sometimiento a toda autoridad humana impuesta por Dios, porque somos sus hijos, porque en nosotros está esa capacidad. Sométanse a todas autoridades humanas impuestas por Dios, al rey y a sus gobernadores. Eso está por ahí en el capítulo 2 de Pedro, ¿cierto? Aunque son humanos, imperfectos estas personas, Dios nos dice sometimiento. El Señor también nos pide a la vez y nos da la capacidad también de someternos a nuestros jefes. Está ahí mismo en el capítulo 2, no solo a los que son buenos, cordiales, sino a los que son severos y difíciles de soportar. Y entonces Dios también pide y da la capacidad de someterte a tu marido, hermana amada. No solo al que es creyente y llevadero, sino también al que no ha llegado a conversión. Y es difícil, pero Dios te dio la capacidad para hacerlo. No para pecar junto a Él, dejándote arrastrar por lo que Él quiera hacer, sino para demostrar con tu vida, con tu conducta, quién y cómo es la verdadera mujer de Dios, la valiosa y la hermosa, ataviada con un espíritu agradable y apacible, que no tiene temor al hombre, pero que teme y ama a Dios con todo su ser. Amén. La idea de la carta de Primera de Pedro es animar a vivir en medio de una sociedad hostil, a comportarnos dignos de Dios, incluso en medio del sufrimiento, por la esperanza genuina que hay en nosotros, los elegidos. Yo sé cómo suena la idea de la sumisión. Sé que es un problema en las redes sociales mencionar siquiera el rol de Dios dado a la mujer casada, ¿no? O mencionar que se debe someter a su esposo. Eso es suicidio de las redes, ¿no? Silenciamiento instantáneo. Pero es lo que la Biblia nos enseña. Y nos enseña no solo a las mujeres, es someternos a las autoridades, someternos a los jefes, y a los esposos también nos pide que nos sometamos al Señor. Él nos enseña que el marido debe someterse a Dios y debe vivir de una manera comprensiva, sabia con su esposa, dándole honor porque es un vaso más frágil. De lo contrario, nuestras oraciones, esposos, serán estorbadas, no oídas, bloqueadas. Y usted se imagina oraciones, peticiones, necesidades sin respuesta. Como cuando tienes que hablar urgente con la persona que está a cargo, ¿cierto? Que es tu amigo, es tu conocido, pero hoy no está. No para ti. Esa es una oración bloqueada. Y necesitas hablar con él, pero está bloqueada. Entonces, todo esto, lo he dicho, solo para poder llegar
a nuestro pasaje de hoy. Me convendría predicar el pasaje de hoy, ¿cierto? Entonces, haciendo honor a nuestro título, y yo no les dije cuál es el título, se llama Consecuencias de la Salvación. Consecuencias de la salvación. Entonces les voy a pedir que por favor nos ubiquemos ahí en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Consecuencias de la salvación. Y hasta este punto he hablado ya los primeros 7 versículos del capítulo 3. Me rindió bastante, aunque entiendo que es mucho, mucho más profundo que esto que les acabo de dar. Muy bien, ya están ahí, ¿cierto? Primera de Pedro capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 13. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, consecuencias de la salvación, consecuencias de ser elegido. El primer punto, versículo 13. Y yo lo llamé el primer punto, pasión por la bondad. La primera consecuencia de ser salvo es que en ti hay una pasión, debe haber una pasión por la bondad. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Seguís el bien, dice ahí en la Reina Valera, ¿cierto? Y la palabra original dice celoso, celote, seguir apasionado, ser un fanático de lo bueno. La bondad, la misericordia, el amor, incluso hasta la ternura. Y la idea es que la gente del mundo vea eso. La idea es que la gente del mundo vea eso, que usted es fanático por hacer lo bueno. Solo que eso no detiene que tengamos problemas. No lo va a detener. Lo hace más difícil, pero no lo detiene. ¿Cómo así? Es difícil incluso hoy, en nuestros días, que alguien sea castigado por hacer lo bueno. Es difícil, es como poner una traba, por así decirlo, ¿cierto? A alguien que siempre está buscando hacerle daño a los demás, a los reyes también, a los gobernantes. Siempre están buscando castigar al que es malo, ¿cierto? Entonces es difícil que si alguien practica lo bueno, por ser bueno, lo castiguen. Sin embargo, casos se han visto. Casos se han visto, ¿cierto? No es una regla general. Daniel fue llevado al foso de los leones, ustedes se acuerdan, ¿cierto? Y los enemigos de él estaban ahí buscándole la caída y no, pero este man, ¿cómo lo vamos a hacer caer? Era una persona fanática de hacer lo bueno. Era irreprensible y entonces la única forma en que vieron ellos de hacerlo caer fue precisamente porque creía en Dios. Entonces, su bondad, digamos, el hacer lo bueno, no detuvo que vinieran estos problemas, que lo persiguieran, pero al menos se los hizo más difícil. ¿Me hago entender con la idea? Jesús, el Señor Jesús fue bueno, apasionado por hacer lo bueno, y finalmente fue llevado a la muerte
por un mundo hostil, ¿cierto? Por un mundo que es en contra, contrario a todo lo que es bueno. Entonces, somos mucho más que carne y huesos, mis amados, y entonces habrán recompensas por nuestro vivir, por nuestro proceder aquí en la tierra. No para salvación, pero porque somos salvos, somos buenos, fanáticos de lo bueno. Y si eres fiel, aún en medio del sufrimiento, ¿cierto? Entonces Dios dará más recompensa por eso, por tu fidelidad. Entonces el primero, pasión por la bondad. Pasión por la bondad. Segundo, consecuencias de mi salvación, sin temor de los hombres. Versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces la segunda consecuencia es que no somos temerosos del hombre. No lo somos. No tememos a nuestros jefes. Tememos a Dios. La casada no teme a su marido, teme a Dios que está muy por encima de su marido. No tememos a las autoridades, pero tememos a Dios que está por encima de las autoridades, por injustas que ellas sean, por imperfectas que ellas sean. Entonces estamos hoy en un momento en que la gente ya está empezando a odiar el ver siquiera a un cristiano predicando en un parque. Odian eso. No lo toleran, ¿cierto? Cada vez es más fácil recibir el insulto, una interpelación por hablar y decir lo que es correcto, que por estar aplaudiendo lo malo. Nos están diciendo, y esto está en las redes, nos están diciendo que los homosexuales, que ellos tienen una cultura del amor y de la inclusión, de la tolerancia, mientras que todos los demás, ¿cierto? Todos los demás, y nos incluye a los cristianos, sobre todo los cristianos, odiamos a esta gente, dicen ellos, y les maltratamos. Eso es lo que aparece en las redes. Pero cuando entras y ves los videos, ¿cierto? La verdad es todo lo contrario. Todo lo contrario. He visto no sé cuántos videos donde empiezan a predicar. Lo he visto en Canadá, lo he visto en Inglaterra, en España. No se te permite. O sea, es impresionante la rodela de gente, alrededor de 1 o 2 personas que están allí predicando y le empiezan a tirar comida, les empiezan a insultar. Vi a un señor adulto, predicador en el metro en Nueva York, y estaba predicando y le habló a un transexual. Estaba ahí en el metro y el transexual se le acerca y le dice, ¿quieres que te reviente la cabeza en esta mañana? Y el viejito sigue. Y entonces ese hombre se quita su tacón, su zapato, un transexual, y lo revienta en la cabeza. Ahí lo tienen. Esa es la cultura en la que ellos dicen que son cultura de amor y de aceptación, y que todos los demás lo maltratan. Es al revés. Estamos ya en eso. Estamos ya ahí. Dios dice, no teman al hombre. Si la persecución viene contra ti por causa de la justicia, eres un privilegiado. En ese versículo 14 dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice, bienaventurados sois, ¿cierto? Y esa idea de bienaventurado no es una idea necesariamente de tener esbozada una sonrisa en la boca. Me acabaron de reventar y estoy aquí riéndome. Sino más bien que es un privilegio de parte de Dios. Como dice en Mateo 5:10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino
de los cielos. Bienaventurados, privilegiados delante del Señor. Eso trae favor delante de Él. Amén. Entonces enfrentemos con valentía, sin temor. Entonces la primera fue, ¿cómo era? Pasión por la bondad. ¿Y la segunda? Sin temor por los hombres. Muy bien. Muchas gracias. Sin temor al hombre. La tercera, preparados para responder en cualquier momento. Preparados para responder en cualquier momento. Versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Creo que el versículo es muy claro, ¿cierto? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estemos siempre preparados. Creo que este lo he tomado, lo he tomado mucho para mí, este versículo, ¿cierto? ¿Cómo explicarle a alguien quién soy yo en Cristo? ¿Cómo explicar eso de que amo al Señor, de que soy salvo? Uno debería tener como una idea mental muy clara, unos versículos por ahí claves, en los cuales uno pueda contar con mansedumbre, con humildad, pero con claridad, lo que yo creo, lo que usted cree, quien usted es en Cristo Jesús. Tenemos que estar preparados para eso. No puede ser que nos pregunten y no sepamos cómo. Nos desarman. Y yo me imagino que usted, como a mí, nos ha pasado los testigos de Jehová, ¿cierto? Y cómo llegan ellos y empiezan a preguntar y usted contesta y no dejan contestar, sino que pasan de una vez, saltan a otra idea y usted empieza a atacar esa otra idea, ellos saltan a otra y así, tienen un desorden ahí adentro que ni saben qué es lo que ellos creen, ni lo saben. Pero nosotros debemos tener esa claridad. No podemos darnos el lujo de confundirnos. Me gusta mucho ese versículo. ¿Quién creyera? Pero el Señor dice que debemos estar preparados para presentar defensa. Y el término aquí no implica necesariamente estar en un tribunal, como uno creyera, ¿cierto? No es necesariamente estar ante un tribunal y que se me juzgue por ser cristiano. Puede ser el caso, pero aquí está simplemente hablando de persona a persona, de un vecino, qué sé yo, ¿cierto? Un amigo, un compañero de trabajo, de estudio. Entonces, la idea es dar a alguien que sabe menos que uno. Siempre hay alguien que sabe menos que uno. Siempre hay alguien que sabe más, ¿cierto? Pero siempre hay alguien a quien uno puede encontrar y predicar o decirle lo que cree. Amén. Entonces usted, mi amado y mi amada hermana, está llamada a presentar con mansedumbre, a defender, ¿cierto? A ser una apologeta en esto. Muy bien. Ese era preparados para responder en cualquier momento. Preparados para responder en cualquier momento. El siguiente, con conciencia pura. Esa es una consecuencia de ser salvo. Nuestra conciencia debe estar pura. Versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué significa tener una buena conciencia? Les pregunto. Estoy seguro que ustedes saben la respuesta, lo vivimos a diario. Significa que nuestra conciencia que no nos acusa. No tenemos nada en nuestra conciencia que nos esté acusando. ¿Cierto? Eso es tener una buena conciencia, una conciencia pura. Tranquilos de que lo que hemos hecho, ¿cierto? Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho de un corazón puro, con intenciones puras, para la gloria de Dios. Estamos más seguros y tranquilos para actuar con convicción. Pero ¿qué pasaría si nuestra conciencia no está así?
¿Qué pasaría si nuestra conciencia misma nos acusa? Ustedes se imaginan, eso es un impedimento para un creyente, tener la conciencia acusándolo a uno. He oído que los cristianos en pecado son las personas más miserables del mundo. Y lo he vivido. Cuando uno peca y no confiesa, ¿no? He estado ahí. No sé si usted también. Es terrible. Entonces, ¿alguna vez has sido criticado o juzgado por algo? Lo primero que uno hace cuando alguien le critica, cuando alguien le juzga, es ver qué tan cierta es esa crítica, ¿cierto? Y no hay nada más reconfortante al ser criticado o juzgado en saber que no es cierto lo que dicen de ti. Esa es la belleza de tener la conciencia tranquila, conciencia pura. Tu conciencia está tranquila y puedes estar erguido en humildad, ¿cierto? Pero erguido, tranquilo y contento de haber hecho lo correcto. Entonces, hasta ahora tenemos las consecuencias de ser salvo, ¿cierto? Entonces, lo primero es pasión genuina por la bondad. Lo segundo, lo que no nos lleva a no temer, lo que nos lleva a no temer a los hombres, más bien, sin temor por los hombres, solo de Dios, preparados para responder defendiendo nuestra fe de una manera clara, humilde, con respeto, con una conciencia pura. Y finalmente, sumisos. Hoy vimos 5 puntos. Yo siempre doy 3, hoy dimos 5. Sumisos. Versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y este es el punto que veníamos trabajando desde hace 8 días y que hoy lo retomé, hablando de esta señora que sufre ELA. Y yo les comenté que Pedro retoma las ideas, ¿cierto?, en su carta y las va trabajando entretejido en toda la carta. Y entonces la sumisión puede ser una idea que va en toda la carta. Y este tema de sufrir es un tema que se ve en toda la carta, pero aquí hay algo particular. Puedes sufrir al hacer lo bueno, ya lo hablamos. Puede ser que al hacer lo bueno te veas en problemas, ¿Qué dice el Señor entonces en Mateo 5:10? Leímos ahora. ¿Qué pasa cuando somos perseguidos por causa de hacer lo correcto, lo bueno? Bienaventurados. Casi que está diciendo ustedes son privilegiados. Estamos en la posición en que Dios nos ve con favor. Estamos en la posición en que Dios escucha la oración de su Hijo amado, de su hija amada, que Él mismo permitió persecución y problemas por causa de la justicia. Dios está ahí, escuchando, viendo tu corazón, sosteniéndote firme hasta el fin. Es Él en tu vida. Es Él y Él por ti, y Él a través de ti. Tu caso está en la presencia de Dios y su favor dispuesto para ti como un cheque en blanco. Es posible, amados, que suframos por hacer lo bueno. Es posible que a nosotros, algunos de nosotros, nos toque llegar a ese momento que ya estamos viendo, que ya se está dando en el mundo, que probablemente ya se esté dando aquí, no nos hemos dado cuenta. Puede ser que lleguen a perseguirnos por causa de la justicia. No temamos a los hombres. No temamos a los hombres. Seamos apasionados por seguir practicando lo bueno, estemos preparados para responder y defender nuestra fe de una manera clara, humilde, con respeto y con una conciencia pura, tranquila, en sumisión al Padre. Amén. Oramos.
Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Qué bueno, Señor, que nos has hablado hoy. Qué bueno que nos has confrontado hoy, Señor. Qué bueno eres tú. Gracias porque aunque merecemos cosas peores, tú no nos permites vivir más allá de lo que podamos resistir. Tú eres nuestro Dios. Tú eres quien nos llamó para ti desde la eternidad. Tú eres quien nos eligió, Señor. Y hoy por hoy podemos vivir para ti porque tú vives en nosotros, porque tú nos sostienes. Y todo, absolutamente todo lo que viene a nuestra vida, viene filtrado previamente por ti. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestra fuerza. Ayúdanos. Ayúdanos, mi Señor. Somos débiles, infieles muchas veces, y cómo nos duele pecar contra ti. Líbranos de nosotros mismos, ayúdanos, Señor, en este día, en nuestra vida, en el diario vivir y con personas que piensan como esta señora Marta, que el sufrimiento no es parte de la vida, que el sufrimiento no es la voluntad de Dios. Pero como vemos en tu palabra que es posible que sí lo sea. Oramos ante ti rogándote que sostengas nuestros pensamientos y corazones y que hoy salgamos de aquí fortalecidos en tu palabra, Señor. Guarda esta tu palabra en nuestro corazón. Gracias, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga.